Primera de Crónicas capítulo 13. Traslado del arca a la casa de Obed-Edom. Después de consultar a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios el Señor, que reina entre los querubines, el arca sobre la cual se invoca su nombre. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió su mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió delante de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: ¿cómo me llevaré el arca de Dios? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas capítulo 14. Palacio y familia de David. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo allí fueron: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliadad y Elifelet. David derrota a los filisteos. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Los filisteos habían avanzado e invadido el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Entonces fueron a Baal-Perasín y allí David los derrotó. Y dijo: como se abren brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perasín. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Primera de Crónicas capítulo 15. David lleva el arca a Jerusalén. David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes: de los descendientes de Coat, a su líder, Uriel y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, a su líder, Asaías y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gersón, a su líder, Joel y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su líder, Semaías y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón, a su líder, Eliel y a sus parientes, 80 en total.
De los descendientes de Uziel, a su líder, Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, también a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense, tanto ustedes como sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo, por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David ordenó a los líderes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de liras, arpas y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que se desempeñaban como porteros, Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tenían liras de tono agudo. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenanías, líder de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, los jefes de Israel y los comandantes de 1000, en medio de gran algarabía, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y, como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de tela de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de tela de lino. Así que entre vítores y al son de trompetas, clarines, címbalos, liras y arpas, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y, cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Primera de Crónicas capítulo 16. El arca de Dios fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron, y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero, Zacarías, el segundo, luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, los cuales tenían liras y arpas. Asaf tocaba los címbalos, los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de David. Ese mismo día, David ordenó, por primera vez, que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Den gracias al Señor, proclamen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha hecho. Las señales y las leyes que ha emitido. Ustedes, descendientes de Israel, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus leyes. Se acordó siempre de su pacto. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham. Y del juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un estatuto. A Israel como un pacto eterno. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán.
como la herencia que te corresponde, aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación, y de reino en reino. A nadie permitió que los oprimiera, sino que por causa de ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Proclamen día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble delante de Él toda la tierra. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor es Rey. Brame el mar y todo lo que él contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor. Ya viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre, y alabarte sea nuestra gloria. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Y todo el pueblo dijo, amén, y, alabado sea el Señor. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, junto con Obed-Edom, hijo de Jedutún, y Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor, en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor había ordenado a Israel. Con ellos nombró a Emán y a Jedutún, también a los demás que había escogido y designado por nombre para que alaben al Señor, su gran amor perdura para siempre. Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa y David se fue a bendecir a su familia.